Padre nuestro y misericordioso, que desde lo alto nos miras, ante ti venimos en arrepentimiento porque reconocemos que somos pecadores de nacimiento y rogamos el perdón de nuestros pecados. Señor nuestro, inspíranos y abre la mente para entender el mensaje preparado para este día. Bendice, Señor, a cada hermano y a cada hermana, lugar por lugar y nación por nación donde se encuentren. No tenemos méritos, mi Señor, pero confiamos en los méritos de tu Hijo Jesús y en su nombre te lo pedimos. Amén. En la vida cristiana enfrentamos luchas internas y externas, especialmente cuando el mundo valora el éxito y el reconocimiento. Mis queridos hermanos, es fácil caer en la autosuficiencia, pero la verdadera fuerza proviene de reconocer nuestra debilidad y someternos al poder transformador de Cristo. Un ejemplo clave para comprender este conflicto lo encontramos en el libro de los Jueces, capítulo 8, versículo 23, en donde Gedeón, al ser ofrecido el honor de ser rey, responde lo siguiente: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Esa fue la respuesta del juez. Este acto de humildad es un reflejo de cómo, a pesar de las presiones externas del poder y reconocimiento, Gedeón eligió someterse a la voluntad divina del Señor Jesucristo, reconociendo que el verdadero liderazgo y poder solo provienen del cielo. Entonces tenemos que preguntarnos aquí, ¿cómo puedo resistir a la tentación de buscar el poder y el reconocimiento? Antes del honor está la humildad, dice el texto, ¿no es cierto? La humildad es la disposición de reconocer nuestras limitaciones y depender de Dios, mientras que el honor verdadero proviene de un corazón humilde, que no busca la gloria propia, sino la voluntad de Dios. ¿Ve, mi hermano? Entonces, la lucha interna por aceptar nuestra debilidad y la presión externa por buscar gloria son desafíos comunes en la vida del creyente de fe. Sin embargo, es en esos momentos cuando Dios nos llama a reconocer nuestra insuficiencia, para que Él muestre precisamente su poder y sabiduría. Al vivir con humildad, podemos enfrentar tanto las batallas internas como las presiones externas del mundo, ¿no es cierto? El tema dice conflicto interno y externo. Bienvenidos, mis hermanos, al estudio de la escuela sabática. Por la gracia de Dios, estamos nuevamente interactuando por este medio de comunicación. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué queja le presentaron los hombres de Efraín a Gedeón? ¿Con qué humildad y sabiduría le respondió, calmando así su ira? Vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de los Jueces. El versículo es del 1 al 3. Pero los hombres de Efraín dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Eso dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A ver, en la lección anterior estudiamos la victoria de Israel sobre los madianitas, ¿no es cierto? Después de la victoria de Gedeón sobre los madianitas, el pueblo de Efraín, que no participó directamente en la batalla, se siente muy molesto por no haber sido llamado a luchar. Los hombres de Efraín se quejaron ante Gedeón porque no los habían llamado a participar en la persecución de los madianitas. Sentían que no habían sido incluidos en la victoria
y estaban molestos por no haber tenido la oportunidad de participar en la lucha. Efraín era una de las tribus más importantes de Israel. Entonces esperaban tener un papel destacado en la victoria. Querían ganar honores. Su carácter era malo. Y le reclamaron a Gedeón con ira, con celos, con egoísmo, pensando en sí mismo. ¿Por qué no nos dijiste que ibas a pelear contra los madianistas? ¿Por qué no nos avisaste?, le dijeron. Claro, ellos quizás no sabían a profundidad que Dios había elegido a los 300 hombres. Pero Gedeón, en lugar de pelear con ellos, se mantiene con estricta calma y utiliza palabras sabias y humildes para calmar su enojo, resaltando sus logros y reconociendo lo que hicieron. Hay un dicho que dice: si tu amigo es fuego, tú tienes que ser agua para apagarlo, ¿no es cierto? La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo, dice Proverbios capítulo 15, versículo 31. Eso aconsejó Salomón. ¿Qué les dijo Gedeón? Gedeón los halaga y les dice: comparado con lo que hicieron ustedes, yo no he hecho nada, señores. Lo poco que hicieron ustedes fue mucho más de lo que hicimos nosotros. Con la ayuda de Dios, pudieron ustedes capturar a Oreb y a Zeb, los jefes madianitas. Y eso tiene mucho valor, les dijo Gedeón. ¿Ve? Entonces, con ese halago, con esa calma, la cólera de los efraínitas bajó totalmente. Ahora yo tengo que preguntarme aquí, ¿qué aprendo de este episodio? En verdad que aprendo bastante. Primero aprendo la humildad en el liderazgo. Gedeón respondió con humildad y reconoce los logros de Efraín y los compara con los 300. Si observas las respuestas de Gedeón, observarás que él no busca exaltar su propio papel, sino que muestra gratitud y respeto hacia los demás. Entonces, mira, mi hermano, la lección es que los líderes deben reconocer y valorar los logros de los demás, no solo de los suyos. La humildad es el reconocimiento del esfuerzo ajeno. Son esenciales para la armonía y el éxito en cualquier comunidad de creyentes. Por ejemplo, si un equipo de trabajo ha alcanzado una meta importante, el líder no debe centrarse solamente en su propio esfuerzo. Él no debe decir: yo solo lo hice. No. El líder no debe actuar sino reconocer a cada miembro del equipo y su contribución individual. Ya te dije que muchas veces el líder es quien se ensalza y muestra como él solo hubiera hecho todo el trabajo. ¿Ve, mi hermano? Segundo, aprendo a evitar la envidia y la competencia destructiva. En la vida, muchas personas pueden sentir celos o competencia cuando ven que otros obtienen reconocimiento o éxito y ellos no. Entonces, los versículos nos enseñan que debemos evitar esa actitud y en lugar de sentir resentimiento debemos enfocarnos en la cooperación y el trabajo conjunto. Por algo se llama trabajo en equipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en tu trabajo, si un compañero recibe un reconocimiento, en lugar de sentir celos o frustración, debemos valorar el esfuerzo, debemos valorar su aprendizaje. Y eso es lo que fomenta un entorno de trabajo más saludable y colaborativo, mi hermano. Tercero, aprendo la importancia de la paz y el diálogo. En vez de entrar en un conflicto directo con la tribu de Efraín, Gedeón opta por dialogar pacíficamente. Y esto permite que se calme la situación. Esta actitud puede ayudarnos a manejar conflictos de una manera efectiva, con sabiduría, con paciencia. Por ejemplo, en una discusión familiar, en lugar de seguir peleando, podríamos buscar una manera de dialogar calmadamente, escuchando al otro y reconociendo su perspectiva. Eso puede contribuir a la resolución pacífica del problema. Entonces, mi hermano, Gedeón nos enseña cuán importante es la humildad y nos muestra su capacidad para solucionar conflictos de forma pacífica.
y también sabia, ¿no es cierto? Gedeón vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces el creyente fe debe ser como Gedeón. ¿Cómo debe ser el creyente? Calmado, pacífico, poniendo en práctica la sabiduría, y jamás debe imitar los reclamos de Efraín. ¿Qué queja le presentaron los hombres de Efraín a Gedeón? ¿Por qué nos has hecho esto, no llamándonos cuando fuiste a pelear contra Madián? Eso es la respuesta de la pregunta número 1. ¿Con qué humildad y sabiduría le respondió, calmando así su ira? Respondió con humildad y diplomacia, diciendo que la victoria obtenida por los de Efraín era aún mayor que la de su propia victoria. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección número 10. ¿Qué pidió apropiadamente Gedeón a los hombres de Sucot? ¿Cómo respondieron? Seguimos estudiando el capítulo 8 del libro de los jueces. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. ¿Qué tal la incredulidad que tenían los hombres de Sucot y de Peniel? La persecución se centraba ahora en los reyes madianitas, Seba y Salmuna. Fíjate en el mapa, mi hermano. Gedeón y sus hombres llegan hasta territorios de la tribu de Gad. Sucot pertenecía a la tribu de Gad. Y después de haber derrotado a los madianitas, pide apropiadamente a los hombres de Sucot que le den pan para él y sus hombres. El tema era que físicamente estaban agotados y necesitaban provisiones para continuar la persecución. Entonces, urge de alimentos. El recorrido hecho era muy largo. Algunos estiman que Gedeón y su ejército pudieron haber recorrido entre 50 y 60 kilómetros desde la batalla cerca de la llanura de Jerreel hasta llegar a Sucot, al este del río Jordán. Sucot era un lugar cerca del arroyo de Jabón, donde Jacob acampó por algún tiempo cuando regresó de Padán Aram. Jacob iba a Canaán, ¿no es cierto? Entonces se quedó por esos lugares. Sucot recibió su nombre por las cabañas que levantó el patriarca para guardar allí su ganado. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 33, versículo 17. Ya en tiempos de Gedeón, Sucot era una ciudad importante y era gobernada por 77 ancianos. Los pasajes dicen que Gedeón pidió pan con mucha amabilidad, explicando el motivo y el objetivo que motivaba a pedir ese alimento. Jueces capítulo 8, versículos del 4 al 5 dice, al llegar a Sucot, Gedeón les pidió a los que vivían allí, denles algo de comer a mis soldados, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Seba y a Salmuna, los dos reyes madianitas. Me puedo imaginar, mis queridos hermanos, lo cansados que estaban estos hombres. Ellos habían peleado duro y habían perseguido al enemigo sobre una gran distancia. Ya dijimos que recorrieron de 50 a 60 kilómetros aproximadamente. ¿Qué haría usted si alguien que tiene hambre le pide comida? ¿Le da o no le da comida? ¿Qué haría usted si ve a una persona que se accidenta y no tiene cómo hacerse los exámenes médicos? ¿Lo ayuda o no lo ayuda? La hermana White dice lo siguiente, nadie puede practicar la verdadera benevolencia sin sacrificio. Solo mediante una vida sencilla, abnegada y estricta economía, podemos llevar a cabo la obra que nos ha sido señalada como representantes de Cristo. El orgullo y la ambición mundana deben ser desalojados de nuestro corazón. En todo nuestro trabajo
ha de cumplirse el principio de abnegación manifestado en la vida de Cristo. Eso dice nuestra hermana Elena G. de Guay. El Señor dice, mi hermano, el Señor dice, mi amigo y hermana, ayuda al necesitado. En el mundo hay muchos necesitados, no solamente de alimento físico, también lo hay en la manera espiritual. Gedeón pide ayuda con provisiones para su ejército y lo hace pidiendo un favor. Rogó, dice la Biblia. ¿Y cómo se interpreta hoy estos pasajes? En la cual Gedeón pide pan. Gedeón pide un poco de la palabra de Dios. Observa que los versos dicen que están cansados. Y Jesús llama a los cansados, ¿no es cierto? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar, dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Entonces el Señor quiere, mi hermano, práctica, no quiere teoría. Dios quiere un evangelio práctico, sincero, eso quiere el Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Sucot y qué actitud mostró? Jueces capítulo 8, versículo 6 nos da la respuesta, pero vamos a leerlo en la traducción al lenguaje actual. Pero los jefes de Sucot le respondieron, ¿por qué tenemos que darle de comer a tu ejército? Todavía no han capturado a Seba y Salmuna. Esa fue una respuesta arrogante, ¿no es cierto? Y egoísta además. Te contaba que Sucot tenía 77 ancianos o jefes. Así lo escribe Jueces capítulo 8, versículo 14. Eso eran excusas, ¿no es cierto, hermanos? Ellos se habían olvidado de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ellos se habían olvidado del amor al prójimo. En lugar de ayudar, el pueblo de Sucot y Peniel se excusaron. Ellos no querían apoyar a Israel en la pelea en contra de Madián, sino hasta que la batalla ya estuviera ganada. Es decir, los líderes de Sucot y Peniel no creían que Gedeón obtendría la victoria. Y su respuesta, como ya te lo dije, es una respuesta de egoísmo, de avaricia, de celo, de mezquindad, tal como lo había hecho Efraín también, ¿no es cierto? La naturaleza pecaminosa, mi hermano, salía a relucir con los frutos del pecado, mi hermano. Ya hemos estudiado, ¿no es cierto?, que ese mal se llama egoísmo. La naturaleza pecaminosa es un principio que es el egoísmo. Y del egoísmo nacen todos los frutos del pecado, ¿ve? Y eso es lo que estamos viendo aquí de manera clara y precisa, mi hermano. Dale de comer al hambriento y un día será recompensado, dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Entonces, mira, el mensaje es que cada creyente debe actuar con calma, debe ayudar al necesitado, aquel que desea la palabra de Dios. Es que cuando nos preparamos para hacer la obra del Señor, a menudo la resistencia a la que nos enfrentamos viene de parte de nuestros amigos, hermanos, inclusive de nuestros familiares. ¿Te has dado cuenta de eso? Pero no podemos permitir que esto estorbe o desanime nuestra obra. Ante la negativa, ¿qué dijo Gedeón? Vamos a seguir leyendo Jueces capítulo 8, versículos del 7 al 9. Entonces Gedeón les dijo, está bien, con la ayuda de Dios capturaremos a Seba y a Salmuna, y cuando lo hayamos hecho, volveremos a este lugar, y nos vengaremos de ustedes. Los azotaremos con ramas espinosas y arbustos del desierto. De allí Gedeón se fue a la ciudad de Penuel, y les pidió lo mismo a los que allí vivían. Los de Penuel le contestaron lo mismo que los de Sucot. Así que Gedeón le dijo a los de Penuel, cuando vuelva después de lograr la paz, echaré abajo esta torre. Es como que Gedeón les hubiera dicho, señores, con la ayuda o sin la ayuda de Sucot y Peniel, saldremos vencedores, porque Dios es quien pelea nuestras batallas. Gedeón estaba molesto por su falta de fe y apoyo.
Entonces hace una promesa. Gedeón promete vengarse de ellos una vez que haya logrado completar la victoria sobre los enemigos. Entonces los versos nos enseñan, primero, a confiar plenamente en Dios y en sus promesas. No importa si los amigos, no importa si la familia no brindan su apoyo a la obra de Dios. No importa si los hermanos de la iglesia tampoco te ayudan. El hecho de que los líderes de Sucot y Peniel dudaran de la victoria de Gedeón refleja una falta de fe en lo que Dios ya había hecho a través de él. El mensaje aquí es confiar plenamente en el Señor y en lo que Él puede hacer, incluso cuando las circunstancias parezcan inciertas. Segundo, el apoyo mutuo. Dios quiere unidad en la doctrina y todos estamos llamados a ayudarnos mutuamente. Las ciudades que no apoyaron a Gedeón demostraron falta de solidaridad y como consecuencia Gedeón les prometió que serían castigadas. Entonces el pasaje nos invita a ser generosos y solidarios en los momentos difíciles, especialmente cuando un hermano o hermana en Cristo está luchando. Tercero, obediencia y liderazgo fiel. Gedeón actuó con decisión y responsabilidad como líder, pero también actuó con una fe inquebrantable en la dirección de Dios. Si bien mostró misericordia en algunos momentos, también se vio obligado a actuar firmemente ante la falta de fe de otros. Cuarto, no tener miedo a las adversidades. Mis hermanos, aunque los enemigos aún representaban una amenaza, Gedeón confiaba en que Dios lo ayudaría a completar esa victoria. De manera similar, nosotros, mis hermanos, debemos recordar que aunque las dificultades sean grandes, Dios está con nosotros. Dios está con usted, mi querido hermano. Dios puede darnos la fuerza para seguir adelante. Hermanos queridos, los siervos de Dios siempre encontrarán oposición y siempre encontrarán falta de ayuda. Es que la naturaleza pecaminosa impulsa a actuar con egoísmo. Entonces, la historia de Gedeón nos desafía a fortalecer nuestra fe, a ser generosos con los demás y a reconocer la importancia de apoyar el trabajo que Dios hace a través de los demás. Aquí te dejo la respuesta, mi querido hermano. ¿Qué pidió apropiadamente Gedeón a los hombres de Sucot? Gedeón pidió alimentos, pidió pan. ¿Cómo respondieron? Con negación. ¿Por qué tenemos que darle de comer a tu ejército? Todavía no has capturado a Seba y a Salmuna. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 10 y el subtítulo dice derrota de los reyes madianitas. ¿Qué pasó con los 2 reyes de Madián y sus ejércitos después que no lograron derrotar a Israel? Vamos a seguir estudiando el capítulo 8 de los Jueces, versículos del 10 al 12. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Yogbea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. ¿Cuántos soldados tenían los madianitas? 135,000, ¿no es cierto? De los 135,000, 120,000 ya habían muerto y faltaban 15,000. Carcor o Carcor pertenecía al lugar en la Transjordania. Gedeón los persiguió y los capturó en Carcor. Eso fue lo que causó mucho miedo y confusión en el ejército madianita. Seba y Salmuna eran los 2 reyes madianitas mencionados aquí. Su ejército, aunque reducido a 15,000 hombres, todavía representaba una gran amenaza para los israelitas, dado que previamente había sido más grande. ¿Cuál fue la estrategia de Gedeón aquí? Gedeón utiliza una técnica de sorpresa, avanzando por una ruta inesperada para el ejército madianita. Entonces, con su estrategia, los toma por sorpresa y pone en evidencia su astucia militar. Esa acción, mi hermano, muestra la sabiduría y la estrategia de Gedeón,
que no solo dependió de la fuerza, sino también de su inteligencia táctica. Los versos también muestran el camino de los que viven en tiendas. Esto es un detalle interesante. ¿Sabes por qué? Porque hace referencia a las tribus nómadas o beduinas que se desplazaban por el desierto. Gedeón actuó rápidamente y sin dar tiempo a que el ejército madianita se reagrupara, inició el ataque. Mis hermanos, la victoria estaba muy cerca. Con la captura de Seba y Salmuna se marca el punto culminante de la victoria de Gedeón. Y esto no solo demuestra el éxito militar, sino también la autoridad y el poder que Dios le otorgó. Esa derrota de los líderes madianitas simboliza la derrota de la opresión sobre Israel. Observen, mis hermanos, que estos dos reyes enemigos, aunque intentaron huir, no pudieron evitar la persecución de Gedeón, lo que muestra que la sentencia divina sobre el opresor era inevitable. Por tanto, se tenía que ejecutar. Claro, está muy claro también que quien va al frente de la batalla es Jesús. Es intervención divina, ¿no es cierto? Aunque Gedeón muestra valentía y estrategia, la victoria final es de Dios, que al reducir el ejército de 32,000 a 300 soldados, demuestra su poder, demuestra que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino de la dirección y el poder divino. Entonces vemos aquí la justicia y la restauración. La captura de estos reyes madianitas es un símbolo de la justicia de Dios. Seba y Salmuna, como líderes opresores, enfrentan las consecuencias de sus actos malvados. Y esto es visto como parte del plan de Dios para restaurar la paz y la justicia en Israel. El humilde Gedeón tiene plena confianza en la estrategia del Señor. Gedeón no es solo un líder militar competente, no. Es también alguien que sigue las instrucciones dadas por Dios. Y a lo largo de la historia se destaca que Gedeón actúa en obediencia a Dios, quien lo guía en cada paso. ¿Se da cuenta, mi hermano, que cuando obedecemos a Dios por amor, las victorias sobre el pecado llegan una tras otras? Sigamos, mis hermanos, poniendo en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Sin Él nada somos, con Él todo lo podemos. Y también, mis hermanos, ganaremos grandes victorias. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué pasó con los dos reyes de Madián y sus ejércitos después que no lograron derrotar a Israel? Fueron capturados por Gedeón. Pregunta número 4. ¿Qué pasó con los habitantes de Sucot, que unos días antes se habían negado a dar comida a los exhaustos soldados de Israel? Pues el capítulo 8, versículos del 13 al 17, dice lo siguiente. Entonces Gedeón, hijo de Joas, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saristeis, diciendo, están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. A ver, nada se gana con ser malos y egoístas. Nada se gana con ser envidiosos. Nada se gana con ser mezquinos. Gedeón y su ejército habían perseguido a los reyes de los madianitas, Seba y Salmuna, y el ejército se encontraba cansado y necesitaban comida. Entonces, al pasar por Sucot, una ciudad de la tribu de Gad, Gedeón pidió ayuda a los habitantes para alimentar a sus hombres. Sin embargo, los 77 ancianos líderes de Sucot se negaron a ayudar, diciendo que no iban a darles comida hasta que Gedeón capturara a los reyes de Madián, ya que temían represalia por parte de Madián si ayudaban. Aunque la venganza no es buena, Gedeón prometió castigarlos por malos y así lo hizo. Cuando Gedeón volvía de la batalla por el paso de Jerez, capturó también a un joven de Sucot y lo interrogó
al punto que el joven le dio los nombres de los 77 jefes de Sucot. Entonces Gedeón conversó con aquellos hombres y les dijo: ¿se acuerdan que se burlaron de mí cuando les pedí pan y ustedes por egoísmo e incredulidad no quisieron ayudarme? ¿Se acuerdan que me dijeron que no podían darle de comer a mi cansado ejército porque todavía no habíamos capturado a Seba ni a Salmuna? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Contesten pues, amigos. Digan si eso no es verdad. Eso es lo que le dijo Gedeón. ¿Qué más le dijo Gedeón? ¿Saben qué, señores? Aquí tienen a los capturados. Entonces, como ustedes son incrédulos y yo prometí castigarlos, ahora cumpliré mi promesa. Entonces Gedeón tomó a los jefes de Sucot y los azotó con ramas espinosas y arbustos del desierto. Aparentemente el castigo fue en público, con espinos y abrojos, como un método de reprensión pública ante los ciudadanos. También derribó la torre de Penuel o de Peniel y mató a los hombres de esa ciudad. No lo dice la Biblia, pero es de suponer que hubo una justificación para que Gedeón aplicara esta pena severa. Quizás el pueblo de Peniel eran partidarios significantes de los madianitas, por tanto eran traidores en contra de Israel. Lo cierto es que Gedeón, habiendo ganado la batalla, se deja llevar por la arrogancia y el deseo de venganza. Y su reacción ante la negativa de Sucot y Peniel de proporcionarles víveres revela un corazón que comienza a endurecerse por el poder. Y también por el momento, por supuesto, por la ira, por la cólera, ¿no es cierto? Esto nos enseña que el poder puede corromper incluso a los mejores líderes. Gedeón dejó una señal de su poder y de la justicia por su falta de hospitalidad y empatía para con el prójimo. Mis hermanos, las buenas obras son frutos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en el corazón humano, jamás existirá mezquindad, el egoísmo. Los hombres de Sucot vivían sumergidos en el egoísmo. Querían recibir honores sin batallar ni apoyar al necesitado. ¿Qué enseñan estos versículos? La verdad que enseñan muchas cosas. ¿Qué dicen estos versículos? Los versículos nos exhortan y nos dicen: cuidado con el poder. Todos estamos expuestos a la tentación del poder, ya sea en nuestras relaciones personales, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Debemos ser conscientes de este peligro y esforzarnos por mantener la humildad. Gedeón prometió venganza en lugar de compasión. ¿Qué más nos enseñan los versículos? La importancia de la misericordia. En lugar de buscar venganza, debemos seguir el ejemplo de Dios y mostrar misericordia a quienes nos hacen daño. Un ejemplo extraordinario fue lo que hizo Abigail, ¿no es cierto? Cuando David fue precisamente a destruir al malo de su esposo por no querer ayudar a su ejército. Entonces, aquí vemos a Gedeón, que también va a destruir a quienes no apoyaron al ejército. Mis queridos hermanos, Dios dice dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ser hospitalario con el forastero, vestir al desnudo, ayudar al enfermo, visitar al encarcelado. Eso dice Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36. También aprendemos la necesidad de la gratitud. Debemos recordar siempre que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y la gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta y a evitar la arrogancia también. Entonces la verdadera grandeza no reside en la fuerza, no reside en el éxito militar, sino en la humildad y la gratitud. Gedeón, al buscar venganza en lugar de mostrar misericordia, pierde de vista la verdadera naturaleza de su liderazgo. ¿Qué más aprendo aquí? La dependencia de Dios. Nuestro éxito o nuestra felicidad dependen de nuestra relación con Dios. Debemos confiar, mis hermanos, en el Señor en todo momento y buscar su guía en todas las decisiones que tomamos. A pesar de su victoria, Gedeón olvida que fue Dios quien le otorgó la victoria. Su orgullo y deseos de venganza muestran una falta de confianza en el Señor. Pero ya vamos a ver más adelante que Gedeón
se repone de todo esto y reconoce precisamente que también es pecador, ¿no es cierto? Querido amigo, todo lo que hacemos y también todo lo que no hacemos es observado desde el cielo. Todo acto misericordioso realizado en favor de los necesitados y los que sufren es considerado como si se lo hubiera hecho a Jesús. Por tanto, imitemos, mi hermano, a nuestro modelo, que es nuestro Señor Jesucristo. Sirvamos al prójimo como si fuera para nosotros mismos. Aquí, hermanos, está la posible respuesta. ¿Qué pasó con los habitantes de Sucot que unos días antes se habían negado a dar comida a los exhaustos soldados de Israel? Los habitantes de Sucot que se habían negado a ayudar a los soldados de Gedeón fueron castigados por él, como muestra de justicia, por no haber mostrado apoyo en un momento crítico. Pregunta número 5. Seguimos estudiando la lección número 10. Y el subtítulo dice: derrota de los reyes madianitas. Puesto que previamente habían matado a todos los hermanos de Gedeón, ¿qué destino les aconteció a los 2 reyes madianitas? Seguimos estudiando el libro de los Jueces, capítulo 8, versículos del 18 al 21. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que en sus camellos traían al cuello. Los pasajes revelan el juicio a los reyes madianitas. Ellos habían sido capturados en Carcor y ahora estaban en manos de Gedeón. Acuérdate que Gedeón había derribado el altar de Baal y había destruido la estatua de Acera. Por tanto, en de entender que por este desafío a las creencias madianitas, 2 hermanos de Gedeón habrían sido asesinados. Eso dicen los estudios. Entonces, después de castigar a Sucot y a Peniel, hace una pregunta a sus presos: ¿cómo eran los hombres que mataron ustedes en Tabor? Gedeón pensaba que ellos habían matado a sus hermanos, por tanto los culpaba, y se enfureció cuando los reyes le dijeron: se parecían a ti. Entonces Gedeón concluyó que eran sus hermanos. Todos parecían ser príncipes, dijeron. Gedeón quería saber esto y quería la confesión antes de ejecutar a estos reyes. Aunque Gedeón había sido guiado por Dios en su victoria contra los madianitas, la decisión de matar a los reyes no se presenta como una orden divina directa, sino que parece ser una acción tomada por Gedeón en el estallido del momento y en respuesta a la pregunta que les hizo a los reyes sobre los israelitas que habían muerto en Tabor. Ahora, Gedeón tenía miedo de matar a los reyes. ¿Sabes por qué? Porque mandó a su hijo mayor de nombre Jeter para ejecutarlos. Solo que Jeter era joven, no tenía experiencia en esos temas. Por tanto, tenía miedo, era temeroso. Y los reyes vieron esa falta de valentía de Gedeón. Ellos vieron su debilidad y lo desafiaron. ¿Qué le dijeron? Oye, Gedeón, si realmente eres tan valiente, mátanos tú mismo. Imagínate a Gedeón recordando las palabras de Jesús cuando lo dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Es como que los madianitas le hubieran dicho: mátanos tú mismo, no dices que eres valiente y fuerte. Entonces Gedeón se levantó y los ejecutó. Luego les quitó a los camellos de Seba y Salmuná los adornos que llevaban al cuello. Ahora, ¿qué reflexiones podemos hacer de estos versículos? Tenemos que reflexionar sobre la ceguera de la ira. La ira de Gedeón oscurece su juicio. Al creer que los reyes habían matado a sus hermanos, se deja arrastrar por la venganza y sin tomarse tiempo para verificar los hechos,
o considerar otras alternativas, actúa de inmediato. Segundo, la justicia divina versus la venganza humana. ¿Qué enseña la Biblia respecto a la venganza? La Biblia enseña que la venganza pertenece a Dios, ¿no es cierto? Así está escrito en Romanos capítulo 12, versículo 19. Gedeón, al tomar la justicia por su propia mano, usurpa el papel de Dios y se convierte en juez y verdugo. Tercero, las consecuencias de la violencia. La violencia genera más violencia. Y la ejecución de los reyes madianitas no resuelve el conflicto, sino que perpetúa un ciclo de odio y venganza. Y esto hace que se intensifiquen las heridas y dificulten la restauración. O sea que se convierte en un obstáculo. ¿Ve, mi hermano? Y cuarto, el contraste con el carácter de Dios. Cristo es un Dios de misericordia, un Dios de compasión. En contraste, Gedeón en este pasaje actúa de una manera que parece contraria a esos atributos. Queridos hermanos, cada uno de nosotros se enfrenta todos los días y todo el día a los enemigos del pecado. Tenemos muchos madianitas a nuestro alrededor. Están allí, listos para atormentarnos. Esos pecados tienen que ser destruidos para evitar que continúen destruyendo almas. Uno de ellos son las doctrinas falsas, no te vayas a olvidar. Y esa es precisamente la misión de rescatar almas que el Señor nos ha dejado para trabajar en su obra. Hay que rescatar almas para Jesús, queridos hermanos. Puesto que previamente habían matado a todos los hermanos de Gedeón, ¿qué destino les aconteció a los dos reyes madianitas? Fueron juzgados y ejecutados por Gedeón. Pregunta número 6. Estamos estudiando la lección número 10 que dice conflicto interno y externo. Y el subtítulo de la pregunta 6 dice la humildad y modestia de Gedeón. Cuando los hombres de Israel le pidieron a Gedeón que los gobernara, ¿qué reveló su respuesta acerca de su carácter? ¿A quién dirigió la mente del pueblo? Jueces capítulo 8, versículos 22 y 23 dice lo siguiente. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Eso dice la palabra del Señor. Al margen de sus errores, Dios llamó a Gedeón porque vio en él un carácter humilde, un corazón dispuesto a trabajar en la obra de Dios. ¿Qué características tenía Gedeón? Primero, practicaba la humildad personal. Gedeón se veía a sí mismo como el más insignificante de su familia y también de su pueblo. Su humildad se reflejaba en su duda al cuestionar cómo un hombre tan común como él podría ser el encargado de salvar a Israel. Segundo, era un varón de fe. A pesar de sus dudas iniciales, Gedeón demostró una profunda fe en Dios. Para estar seguro de que era su voluntad que él guiara a los israelitas, hizo algo interesante. Gedeón realizó varias pruebas que evidenciaran la dirección divina en su vida. Tercero, era un hombre valiente, un hombre de valor. A pesar de su temor inicial, Gedeón demostró un gran valor al enfrentar a los madianitas, que era un ejército mucho más grande y poderoso. ¿Qué más características tenía Gedeón? Practicaba la obediencia. Una vez que Gedeón estuvo convencido de que Dios lo había llamado, obedeció fielmente sus instrucciones, incluso cuando éstas parecían poco convencionales. Y quinto, era un hombre ingenioso. Él empleó tácticas ingeniosas para vencer a los madianitas. Claro, todo era venido de Dios. Él utilizaba el estruendo de las trompetas y el ruido de las jarras rotas para sembrar el caos en sus filas y desorientarlos completamente. Y también encontramos aquí que Gedeón practicó la humildad en la victoria. Tras su victoria, Gedeón rechazó la oferta de convertirse en rey, eligiendo humildemente seguir siendo un fiel siervo de Dios. Esas eran las razones por las cuales Gedeón no aceptó ser rey. Es decir, que Dios no escoge a gente con grandes talentos, con grandes títulos o que sea un gran orador, no. Dios siempre ve el corazón humilde. Y eso era Gedeón. El líder que Dios había designado para vencer a los madianitas no tenía una posición destacada en Israel. No era príncipe, ni sacerdote, ni levita.
Se veía a sí mismo como el más insignificante en la casa de su padre, pero Dios lo reconoció como un hombre valiente, un hombre honesto. No tenía confianza en sus propias fuerzas, pero estaba dispuesto a seguir la guía del Señor. Para recibir honores, primero hay que ser humilde, dice Proverbios, capítulo 15, versículo 33 de la Biblia. Dios habla hoy. Los humanos no comprendemos el plan de Dios. Los israelitas ofrecieron el reinado de Israel a Gedeón como recompensa por la liberación de manos de los madianitas. Quizás pensaban que no fue el poder de Dios quien ganó la victoria, sino que fue Gedeón y sus hombres. Imaginen a los israelitas diciendo: Gedeón, queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen porque nos has salvado de los madianitas. Y queremos que seas nuestro rey. Sin embargo, Gedeón no aspiraba el reinado. Él les dijo: ni mi hijo ni yo los gobernaremos. ¿Quieren saber quién los va a gobernar?, les dijo. Es Jehová, nuestro Dios. Eso les dijo Gedeón. Entonces, este juez no creía en la autosuficiencia. Él creía en la guía divina. Por tanto, ser rey no era su propósito, mi hermano. Aquí vemos a Gedeón que actúa de acuerdo con la enseñanza de que la soberanía de Israel le pertenece a Dios y no a un hombre. Y reafirma que el pueblo debe seguir a Dios porque Él es su líder. Entonces, mi hermano, aquí Gedeón nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el reconocimiento de la soberanía de Dios. El juez, a pesar de su éxito militar, rechaza la oportunidad de convertirse en rey y nos recuerda que nuestro último y más importante rey es Jehová, mis hermanos. Entonces, Él nos enseña a no buscar el poder, mis hermanos, sino someternos al poder de Dios. ¿Qué nos dice la respuesta aquí? Cuando los hombres de Israel le pidieron a Gedeón que los gobernara, ¿qué reveló su respuesta acerca de su carácter? Reveló que su carácter era humilde. ¿A quién dirigió la mente del pueblo? A Jehová, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. Y la pregunta dice: aunque Gedeón fue valiente y fiel a liberar a Israel de los madianitas bajo la mano de Dios, ¿qué grave error cometió más tarde? ¿Qué fue esto para Israel y su casa? Jueces capítulo 8, versículos del 24 al 27 y también el 32. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió: 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un éfod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese éfod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y murió Gedeón, hijo de Joas, en buena vejez. Eso dice la palabra del Señor. Gedeón pidió bienes materiales que constituían el botín de guerra de los madianitas. Estos enemigos usaban anillos de oro. ¿Pero qué respondieron los israelitas? Claro, Gedeón, tú te mereces todo y con mucho gusto te lo damos. Toma, aquí están. ¿Qué hicieron? Extendieron en el piso una capa donde cada uno echó un anillo de los que habían capturado. ¿Cuántos kilos de oro reunieron? El oro de los anillos que recibió Gedeón pesaba casi 19 kilos. Ahora, si lo conviertes a la moneda actual, es bastante dinero, ¿no es cierto? Además de oro, le entregaron adornos, joyas y telas finas que usaban los reyes madianitas y los collares de sus camellos. Solo que ese tesoro no era usado correctamente. Con todo ese oro, Gedeón hizo un éfod y lo colocó en Ofra, su ciudad. Un éfod es una prenda que se parece a una camisa, la cual es utilizada por los sacerdotes de Israel. Te invito a leer Éxodo 28. Esto claramente fue un error.
Y no es fácil comprender de inmediato porque Gedeón actuó de esta manera. Es posible que lo hiciera en contra del prestigio y la influencia de la tribu de Efraín, que en ese momento el tabernáculo, que era el centro de adoración de Israel, se encontraba en Silo, en el territorio de Efraín. Entonces Gedeón pudo haber establecido este lugar como un sitio rival de adoración, con la intención de competir contra la tribu que lo había molestado durante la batalla contra los madianitas, ¿no es cierto? Entonces, todos los israelitas le fueron infieles a Dios, porque iban a adorar al éfod. Aún para Gedeón y su familia, el ídolo resultó ser una trampa. Claro, quizás Gedeón no colocó un ídolo, pero sí fabricó un éfod, una réplica de la vestimenta que usaba el sumo sacerdote. Tampoco la Biblia dice si habían levitas por allí. Gedeón lo hizo de oro sólido, no para ser usado, sino solo para ser observado, con el fin de recordar al pueblo la adoración de Dios, y no para que fuera objeto de adoración en sí mismo. Solo que aquí hay una cosa. El diablo, mis hermanos, está listo ahí, está mirando. El diablo no está ocioso. Él se aprovecha de la ocasión para hacer pecar. El principio del egoísmo, que se llama naturaleza pecaminosa, se despierta y conduce al pecado, conduce a la muerte, ¿no es cierto? Satanás, mis queridos hermanos y hermanas, está lleno de odio hacia Dios y constantemente trata de atraer a los hombres hacia el error. ¿Qué hace aquí el diablo después de que Dios te hace vencedor? El diablo, el gran enemigo, se muestra muy activo después de que los ejércitos del Señor obtienen una victoria significativa. El diablo se disfraza de ángel de luz y bajo esa apariencia busca destruir la obra del Señor. En esta forma inspiró a Gedeón para hacer este ídolo. Es decir, sus pensamientos cambiaron. También las estrategias contra la idolatría y estrategias en la mente de Gedeón también cambiaron. Eso fue lo que llevó a Israel por el camino equivocado. Entonces Gedeón no tuvo paciencia aquí. Se observa falta de paciencia. No supo esperar a Dios. Ni supo esperar tampoco la dirección divina. Entonces, en lugar de esperar la guía del Espíritu Santo, empezó a hacer planes por su cuenta. Es que los humanos actuamos de manera similar a Gedeón, ¿no es cierto? Somos impacientes, queremos someter a Dios a nuestros caprichos. Eso es lo que hace el pecado, precisamente. Entonces, con Gedeón como libertador y juez, hubo paz durante 40 años. Luego de la liberación, fue a su casa. ¿Y sabes cuántos hijos tuvo? Tuvo 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres, Gedeón. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Gedeón, mis hermanos, murió muy anciano y fue enterrado en la tumba de su padre Joas, en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer. ¿Qué enseñan los versículos? Aquí nos enseña muchas cosas interesantes. Primero, el peligro de la vanidad y el materialismo. Gedeón pide los pendientes de oro a los israelitas, con buenas intenciones, claro, pero los usa para hacer un éfod, que en lugar de acercar a Dios al pueblo, se convierte en un objeto de adoración y distracción, se convierte en una barrera. Esto muestra cómo las buenas intenciones pueden ser corrompidas por el deseo de poder o de fama y desvían la verdadera adoración a Dios. Segundo, nos enseña la tentación del poder y su influencia. La muerte de Gedeón muestra cómo, a pesar de ser un líder valiente, la falta de vigilancia espiritual puede llevarnos a errores. Su decisión de hacer el éfod y aceptar el reconocimiento por su victoria revela cómo, tras grandes logros, los líderes, mis hermanos, pueden sucumbir a la tentación de buscar fama o de buscar también poder personal, olvidando que la gloria debe ser solo para Dios. Hermanos míos, Gedeón mostró una obediencia y una fe notable durante el momento crítico de la batalla. Sin embargo, las pruebas de la vida cotidiana parecieron ser un desafío aún mayor para su carácter. Y esto es algo que sucede con muchas personas, ya que los retos cotidianos, sin duda que suelen ser más difíciles
que los de los momentos excepcionales. Y eso fue lo que sucedió también con Gedeón. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Aunque Gedeón fue valiente y fiel a liberar a Israel de los madianitas bajo la mano de Dios, qué grave error cometió más tarde. Construyó un éfod. ¿Qué fue esto para Israel y su casa? El éfod se convirtió en objeto de adoración, en un tropezadero, mis queridos hermanos. A ver, ¿qué te ha parecido la lección? En verdad que ha estado muy interesante, ¿no es cierto? Después de que Gedeón liberó a Israel de los madianitas, enfrenta un periodo de desafíos internos y también externos. Al principio, Gedeón es un líder humilde y obediente a Dios, pero conforme va logrando victorias, enfrenta dificultades con su propio pueblo, que le exige un reconocimiento por la victoria. La enseñanza aquí es que incluso cuando logramos grandes éxitos, debemos mantener nuestra humildad y recordar que todo lo que hemos logrado es hecho por Dios y no por nuestros propios méritos. El relato también destaca la importancia de la obediencia a Dios en la batalla. Gedeón inicialmente recibe instrucciones del Señor sobre cómo seleccionar a sus guerreros, eligiendo a los más humildes y no a los más fuertes. Esto muestra que en el reino de Dios la fuerza no se mide por los estándares humanos, sino por la obediencia y la fe. Y esta lección es clave hoy en día, ya que a menudo tendemos a confiar en nuestras propias habilidades y recursos y nos olvidamos que Dios puede hacer mucho con lo que aparentemente es débil o insuficiente. Otra enseñanza importante es el enfrentamiento de Gedeón con los líderes de su propio pueblo. Cuando los hombres de Efraín se quejan de que no fueron incluidos en la lucha contra los madianitas, Gedeón responde con humildad y sabiduría, eludiendo el conflicto y resaltando los logros de los demás. Y con esto nos enseña la importancia de resolver los conflictos con calma, reconocer los esfuerzos de los demás y evitar la división dentro de la congregación. Mis hermanos, a pesar que Gedeón fue un gran líder, el pueblo de Israel comienza a adorar a un éfod, a un objeto que Gedeón había hecho. Esta idolatría muestra cómo incluso los mejores momentos pueden ser seguidos por la desviación. La lección entonces es que debemos ser vigilantes en nuestra fe, evitando que los logros, que los objetos o personas nos desvíen de la adoración verdadera de nuestro Señor Jesucristo. La fidelidad al Señor debe ser constante y no debe depender de las circunstancias, mis hermanos. Así que sigamos adelante. Mostremos esa fidelidad genuina a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro, agradecidos estamos por educarnos. Si es tu voluntad, permite que la próxima semana también estemos reunidos por este medio para hablar de tu palabra. Acuérdate, mi Dios, de los enfermos. Acuérdate de los presos. Acuérdate de aquel pecador que aún no te conoce. Perdona, oh Señor, sus ofensas y convéncelos de pecado para que vengan a ti y sean fieles instrumentos tuyos. Todo te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.